Queridos amigos y hermanos, os doy la bienvenida a este encuentro de oración, a esta pequeña reflexión del Evangelio de cada domingo. Hoy contemplamos en este segundo domingo del tiempo de Adviento el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, primeros 12 versículos. Me presento para los que os conectáis por primera vez a este canal del Rosario de las 11 p.m. Soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos, en España, y me da muchísima alegría poder compartir con vosotros la palabra de Dios. Escuchamos la palabra del Evangelio. Por aquellos días, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: «Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto, buen fruto, será talado y echado fuera. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano, aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Hoy nos acercamos a Jesucristo y a nuestro diálogo personal con Él en la oración, acompañados de dos grandes personajes del Antiguo Testamento. En primer lugar, el profeta Isaías, que es citado por Juan Bautista: «Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, voz del que grita en el desierto». Y por otro lado, del mismo Juan Bautista, que forma parte del Antiguo Testamento, ha nacido 6 meses antes del Salvador, pero es al mismo tiempo la bisagra del Nuevo Testamento, porque es el profeta que nos anuncia ya presente a Cristo. Isaías es el profeta del regreso del pueblo de Israel de Babilonia, del exilio, a la tierra prometida. Isaías, sobre todo en la última parte de este profeta, indica al pueblo de Israel que Dios se ha vuelto a acordar de ellos, que Dios ha tenido misericordia de ellos y que el tiempo del exilio ha terminado. Pero el regreso a la tierra prometida, a la tierra que Dios había dado a Aarón y a todos los descendientes de Israel después de los 40 años en el desierto, esa tierra habría de ser conquistada, retomada, no ya por el camino habitual, subiendo desde Babilonia hasta el norte y luego bajando por el costado del río Jordán, sino atravesando el desierto. Un camino más rápido, pero al mismo tiempo más difícil de realizar. Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos, voz del que grita en el desierto. Isaías anuncia al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que ha terminado aquella esclavitud, aquella deportación, aquel vivir en tierra extranjera, que aquel castigo, que no era de Dios, sino de los propios pecados y del propio alejamiento del pueblo de Dios, de Yahvé, pues el pueblo quiso ser infiel al Señor. Y Dios, que es bueno y misericordioso, dejó que su pueblo buscara la felicidad, incluso lejos de Dios. Este profeta anuncia a Israel que es la hora de regresar, que es la hora del gozo, la hora de la esperanza, que Dios ha vuelto a acordarse de su pueblo, que Dios es rico en misericordia, que Dios no les ha abandonado, que Dios sigue dando la cara por los descendientes de Abraham, que Dios es fiel a sus promesas. Y esta palabra y este hecho histórico acontecido en la historia del pueblo de Israel, el regreso a la tierra prometida, después de la deportación en Babilonia, el regreso a la libertad, atravesando de nuevo el desierto por el que habían caminado sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, a la vuelta de Egipto, es anuncio y preámbulo de la verdadera libertad que nos viene a traer Jesucristo. Y es que todo lo sucedido en el Antiguo Testamento, todo lo que Dios quiso realizar en su pueblo históricamente, todo eso era signo y modelo de lo que realizaría definitivamente y para siempre por medio de Jesucristo. Para el pueblo de Israel, el río Jordán era una línea geográfica que dividía la historia y dividía también el territorio. A oriente del río Jordán, la tierra de los paganos y el tiempo de la esclavitud. A occidente, en la tierra prometida, la tierra de la libertad, la tierra del Señor. Y Juan Bautista, para preparar el corazón de aquellos que habrían de recibir el mensaje de Cristo, Juan el Bautista se dirige al oriente del río Jordán y convoca a los israelitas de su tiempo. Nos dice el Evangelio que acudían a él también los entendidos, los sabios, los fariseos y los saduceos, que no iban con verdadero arrepentimiento, ni iban a estudiar, iban a juzgar, iban a ver este acontecimiento social, iban a hacer un estudio sociológico de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que ha convocado al pueblo al otro lado del Jordán, para indicarles que aunque se sienten libres, en realidad siguen siendo esclavos. Y que aunque creen que sus padres atravesaron el río Jordán para siempre y que por ello son hijos de la libertad y dueños de sus vidas, Juan el Bautista les vuelve a convocar al lado oriental, el lado del desierto, el lado de la esclavitud, para decirles: atentos, porque seguís siendo esclavos. Cuidado, porque aunque penséis que sois libres, todavía estáis a medio liberar. Todavía hay en vuestra vida cadenas que os impiden ser verdaderamente libres. Y por eso Juan el Bautista salta con fuerza y con santa ira contra aquellos saduceos y fariseos que acudían a él por pura curiosidad, sin verdadero deseo de abrir sus corazones al mensaje que le estaba anunciando. Les estaba diciendo: preparad el camino, porque llega aquel que os va a hacer realmente libres.
porque está a punto de llegar el Salvador. Y este Salvador no os va a liberar de una esclavitud humana, no os va a liberar de una deportación territorial y física. No, este que viene os va a liberar de las verdaderas cadenas que os impiden amar, que os impiden ser felices, que os impiden acceder a Dios, que os impiden ser hijos amados de Dios. No porque Dios no os ame, sino porque vosotros lo desconocéis. Desde que Adán y Eva salieron del Edén, cargando sobre sus hombros el pecado original, todas las generaciones de hombres y mujeres, a lo largo de miles y miles de años, han llevado sobre sus hombros la carga de sus pecados. De unos pecados que eran imposibles de borrar. Una lejanía de Dios, un miedo a Dios, falsas imágenes de Dios, que eran todo ello fruto del pecado en sus vidas, fruto del mal, fruto de la enfermedad espiritual que corrompía sus almas ya desde los inicios de la historia de la salvación. Adán y Eva tienen miedo a Dios, se esconden de Él, tejen unos vestidos rudimentarios. Sus hijos, Caín y Abel, ya están enemistados. Caín destruye la vida de su hijo Abel, y a partir de entonces la historia de la humanidad está llena de familias rotas, personas envidiosas, lujuriosas, egoístas, soberbias, perezosas. El pecado entra en el mundo y el pecado aleja a los hombres del amor de Dios. El pecado esclaviza porque impide amar, porque impide ser felices, porque impide reconocer el don de Dios. Y aquí llega Juan el Bautista. Aquí llega para decirnos: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Romped vuestras verdaderas cadenas de esclavitud, vuestros odios, vuestras cobardías, vuestras indiferencias. ¿A qué os suena esto que estoy diciendo? ¿Renunciáis a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renunciáis a todas sus seducciones, como son el creeros los mejores, el despreciar a los demás, vuestros odios y cobardías, vuestra ira, vuestros enfados? ¿Renunciáis a todo eso? Y el día de nuestra confirmación dijimos: sí, renunciamos. Pero es que el día de nuestro bautismo también habíamos renunciado, por medio de nuestros padres si éramos muy chiquitines, y no lo podíamos hacerlo nosotros mismos. Por cierto, esta semana pasada tuve la gracia de celebrar una Eucaristía en mi parroquia de bautismo. Es una parroquia en el centro de Burgos a la que suelo ir muy poquito. Y mientras celebraba la Eucaristía yo le decía al Señor: gracias, Señor, porque en esta iglesia me hiciste hijo del Padre. Gracias porque aquí derramaste en mi alma los dones del Espíritu Santo. Gracias porque aquí rompiste mis cadenas, porque mi río Jordán, mi paso de la esclavitud a la vida, sucedió en esta iglesia. Y cada vez que he vuelto al sacramento de la confesión y de la Eucaristía, he vuelto a pasar y a renovar esa libertad que Cristo me regaló un 24 de abril de 1984. ¿Y tú? ¿Sabes el lugar y el día en el que atravesaste el río Jordán? Es verdad que estamos bautizados, seguramente casi todos los que me escucháis, hemos atravesado ese río, pero hoy volvemos a escuchar a San Juan, que nos vuelve a recordar: cuidado, porque todavía tenéis que convertíos en tantas cosas. Convertirse, que en griego, en el texto original griego, utiliza la palabra metanoia, cambiar completamente la mentalidad, la mente, cambiar los criterios de vida, cambiar la manera de juzgar a Dios, de juzgar la historia, de juzgar la vida, de juzgar a los demás. Convertirse
para prepararse a la Navidad. Queridos amigos, el tiempo de Adviento es un tiempo para renovar nuestra vida de oración. Es ahí donde nos convertimos a Dios. Es ahí donde Dios nos hace de nuevo, nos funde de nuevo, como la campana agrietada que es de vuelta al horno encendido y allí vuelve a recuperar su tono, su misión, la función para la que fue creada. Como el barro de arcilla que vuelve a las manos del alfarero, ahí en la oración, en la presencia del Señor. Yo no sé cuánto tiempo dedicas al Señor cada día, pero mientras no haya oración en tu vida, mientras no haya tiempo de calidad en la presencia de Dios, es muy difícil que te conviertas, es muy difícil que yo me convierta al Señor, que yo le descubra, que yo le ame, que yo desapegue mi corazón de tantas cosas, personas, acontecimientos, apegos, egoísmos, perezas. Es muy difícil la conversión del corazón, porque con nuestras propias fuerzas, voy a ir un paso más allá, es imposible convertir el corazón. Y la Navidad que se acerca y el Adviento en el que estamos es un tiempo para volver a convertir nuestro corazón a Dios. Es como formatear un ordenador que da errores, que ya no trabaja igual de fino que el primer día. Necesita borrar tantos archivos viejos, malogrados, tantos virus electrónicos, tantas falsas ideas de Dios, de los demás y del mundo. Convertirnos es volver la mirada a Dios, es volver a dedicar tiempo a la oración, es volver a encontrarnos con Jesucristo, al que amamos, en el que confiamos, el que nos tomó de la mano y nos dijo: ven conmigo, atraviesa el Jordán, te voy a dar una tierra prometida maravillosa. El nuevo Moisés que nos hace atravesar el Jordán, o mejor dicho, el nuevo Josué, porque fue Josué el encargado de guiar al pueblo hacia la tierra prometida, es Jesús. El nuevo Josué es Jesús. De hecho, el nombre coincide. Joshua, Josué, Jesús. Dios salva. Dios le dijo a Josué: los sacerdotes llevarán el arca de la alianza. Cuando lleguen al río Jordán y se metan en el agua, ésta se detendrá y el pueblo podrá pasar. El agua se detendrá. Las aguas del Jordán se detuvieron porque el arca de la alianza entró en el río. El nuevo Josué es Jesús, que te invita a romper tus ataduras. En muchos lugares, parroquias, arciprestazgos, grupos de oración, el Adviento es un tiempo propicio para hacer un parón espiritual, un retiro espiritual. Esta semana lo vamos a tener también nosotros aquí en Aranda de Duero. Un retiro para mirarnos en el espejo de Jesús, para mirarnos en el Evangelio y preguntarle al Evangelio: oye, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que me enseñas que todavía no vivo como cristiano? Convertíos, cambiad de mentalidad, cambiad de corazón, para que Dios pueda entrar en vosotros. Y el bueno de el profeta Isaías invita al pueblo a regresar por medio del desierto. Juan el Bautista repite este gesto: vuelve al desierto. Desierto que es lugar de intimidad, no hay distracciones. En el desierto es donde Dios quiere conquistar a su pueblo. La llevaré al desierto, dice la palabra de Dios, y le hablaré al corazón. Llevaré a Israel al desierto, a mi pueblo preferido, a mis hijos, a mi amada, y le hablaré al corazón. El desierto es el lugar donde no hay riquezas,
donde todos tienen lo mismo, la propia vida y lo necesario para caminar. El desierto es el lugar de lo esencial. En el desierto no hay grandes lujos, no puedes elegir entre un café con leche, un descafeinado. No, en el desierto solo hay el agua que llevas encima, el trozo de pan que llevas en la mochila y mucha arena. El desierto además es el lugar donde hay que ir siempre acompañados. Es el lugar de la comunidad. Es el lugar del grupo. Dios nos salva como pueblo amado, no como islas ni como francotiradores. Nadie se salva si va por libre. Nos salva la comunión, nos salva la comunidad, nos salva la iglesia. Tengo un amigo que dice que le encanta visitar iglesias cuando están vacías. Le encanta, entra en la iglesia, la ve vacía, se sienta y cuando ve entrar a la gente se marcha. Y yo digo, si es que la iglesia es todo lo contrario. Es el lugar al que tenemos que entrar para estar acompañados, para orar en comunión con otros. El desierto, lugar de lo provisional. Nadie vive en el desierto. El desierto es lugar de paso, no es lugar para vivir. Nuestra vida es un lugar de paso. No es un lugar para instalarnos eternamente. Queridos amigos, el Evangelio de hoy es maravilloso. El desierto, el nuevo Josué que nos adentra en la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? ¿A quién simboliza esa tierra? La tierra es el corazón de Dios, es el Padre que nos ama y nos abraza. Esa es la tierra prometida. Y tú y yo somos Israel. Israel que viene de Egipto, que viene de un pasado lleno de ataduras, de un pasado lleno de pecado, de distracciones, de infidelidades. Y un buen día nos encontramos con Moisés, alguien que nos invitó a salir de aquella vida, alguien que nos tendió la mano y comenzó nuestra travesía, una travesía difícil, ardua. Ser cristianos es pasar por el desierto de la renuncia, el desierto de las noches oscuras, el desierto de no sentir a Dios, el desierto de pensar que Dios te ha abandonado, el desierto del fallecimiento de un ser muy querido y que te hizo rebelarte contra Dios, el desierto de las traiciones humanas, el desierto del amor que no recibiste a lo mejor de tus padres o de tus abuelos o de tus hermanos o de tus educadores, el desierto de aquella persona que abusó de tu inocencia o que abusó de tu candidez, de su autoridad sobre ti, el desierto de nuestras heridas. Y Josué, Jesús, te toma de la mano, te invita a atravesar ese desierto agarrándole de la mano, con él, a volver a ese desierto, a volver a tus heridas, a volver a aquello que aún te esclaviza, que aún te impide amar. Y solo en la oración, solo en el encuentro personal con Cristo, llevando ante Él tu historia, tu pasado, tus heridas, solo así Él podrá volver a introducirte en la tierra prometida. Y cuando aquellas aguas del bautismo se abrieron para ti, y cuando estas otras aguas de la confesión se abren para ti, y cuando las aguas de la oración, de intercesión de tus hermanos se abren para ti, entonces vuelves a entrar con un corazón nuevo en esa tierra que creías ya conquistada, pero que es nueva para ti, porque el amor de Dios es nuevo cada mañana. Dios renueva su amor contigo cada mañana. Y ese
esa tierra prometida es el corazón del Padre, la misericordia del Padre, el perdón del Padre. Y si haces este camino, si decides volver a tu desierto, si decides dejarte acompañar por Jesús a la tierra de tu esclavitud, si decides renovar aquel sí renuncio que pronunciaste el día de tu bautismo por boca de tus padres y luego renovaste en tu confirmación, entonces vivirás de una manera nueva la Navidad. La Navidad es el misterio de Dios, que abre para nosotros las aguas que nos separan de Él. Es el misterio del amor de Dios, que nos devuelve a esa blancura original que habían perdido nuestros primeros padres, que nos devuelve a la capacidad de ser hijos de Dios, no de una manera plena y total, porque mientras estamos en esta vida todavía somos víctimas del pecado y de las tendencias bajas de nuestro corazón, de nuestra tendencia al mal, a lo prohibido, a lo que nos agrada pero sabemos que no es bueno para nosotros. Pero ya somos y ya estamos en el camino de la salvación. Ya estamos en la tierra prometida. Ya vivimos en comunión con el Padre. Eso sí, si tu conversión es auténtica, si vuelves a Él, si cambias de vida. Queridos amigos, os deseo un feliz Adviento. Os deseo la gracia de gozar cada día de un ratito de intimidad con el Señor, y Él irá poniendo en vuestro corazón los pasos que tenéis que dar para que vuestra vida sea totalmente de Cristo, totalmente del Padre, para que como Juan volvamos a escuchar la invitación de cada Adviento: preparad el camino, volved a la tierra prometida, por el camino más corto, no por el camino de mis propias obras, de mi propia fuerza, de mi propio talento, sino por el camino de la confianza ciega en el amor del Padre. Pregúntale al Señor: ¿en qué me tengo que convertir? ¿En qué no estoy amándote? ¿En qué no estoy amando tu voluntad? Porque amar a Dios es amar su voluntad, es amar su querer sobre nosotros, es confiar en que su voluntad, lo que Él desea para nosotros, es lo que más felices nos va a hacer. Díselo al Señor, abandónate a Él y pídele la gracia para que tu conversión sea auténtica en este Adviento. Y que María, nuestra Madre, la Reina de la Esperanza, te acompañe en este camino y que a ella le encomiendes cada propósito de tu corazón y que a ella le pidas que te acompañe. María, llévanos de la mano por el desierto de la vida. Llévanos en unión con tu Hijo Jesucristo, para que podamos entrar para siempre en la tierra que el Padre nos da, que es su propio corazón, su amor infinito y tierno hacia cada uno de sus hijos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Feliz domingo a todos, que el Señor esté siempre en vuestro corazón.